Hola, mi nombre es Gisela y el día de hoy voy a responder la segunda pregunta del test RATS de diagnóstico para autismo. La segunda pregunta dice, a menudo uso palabras y frases de películas o de la televisión en conversaciones. Repito las opciones de respuesta. Son verdad ahora y cuando era joven, 3 puntos. Verdad solamente ahora, 2 puntos. Verdad solamente cuando tenía menos de 16, 1 punto. Y nunca fue verdad, que fue lo que yo marqué, 0 puntos. Y yo marqué nunca fue verdad, y creo que esto le puede pasar a muchas personas, porque no entendí qué es lo que me estaban preguntando. O sea, ¿a qué se refieren con que uso palabras y películas de la televisión en conversaciones? Me lo han tenido que explicar para yo poder darme cuenta que, sí, yo hago eso. Esto hace referencia a las ecolalias. Las ecolalias es cuando una persona repite algo que escucha. Y muchas veces se cree que se repite simplemente como de manera incontrolable, mecánica, como que no tiene ningún sentido comunicativo, pero no es necesariamente así, no es mi caso tampoco, pero hago esto. He hecho una listita de 4 situaciones en las que yo he visto esto en mí y en otras personas, para darles algunos ejemplos. Por ejemplo, yo cuando tenía menos de 16, yo veía mucha televisión y muchas películas, y lo usaba como una herramienta para comprender a las personas, porque me parecía que las personas eran muy complejas y que los personajes eran abstracciones de las personas que yo podía imitar más fácilmente. Eran más consistentes en sus comportamientos y más predecibles, mientras que las personas, especialmente mis pares cuando era adolescente, eran completamente impredecibles y no los entendía. Y yo creo que es humano querer comportarse como las personas de su entorno para poder encajar. O sea, creo que sí, sin ir al masking, ¿no? Uno trata de adaptarse a la situación, pero ¿cómo puedo si no la entiendo? Y los adolescentes eran demasiado complicados para mí, demasiados complicados para mí. Los adultos son complicados para mí, los adolescentes, y yo siendo adolescente era un mundo. Entonces usé mucho el recurso de copiar personajes que a mí me llamaran la atención, y usaba cosas que decían como recursos para poder expresar ideas y sentimientos que eran a veces demasiado complejos para mí y que no tenía cómo comunicar. Algo así como Bumblebee en Transformers, que usa pedazos de canciones para poder decir lo que está sintiendo. Algo así. Yo no podía, y todavía a veces no puedo, verbalizar algo que quiero decir, y lo que mejor se presta para la situación es la frase de esta película, la palabra de esta película, y las introduzco en mi habla cotidiana. Por supuesto, esto ha bajado muchísimo porque ya no veo tantas películas como cuando tenía 16, y en ese momento las usaba porque era mi principal herramienta para poder socializar. Y ahí pues me hubiera bajado incluso puntos si yo hubiera entendido la pregunta, porque hubiera puesto verdad solamente cuando tenía menos de 16, porque cuando tenía menos de 16 veía más películas que ahora. No porque deje de hacer lo que la pregunta me está queriendo preguntar a mí. Y eso es algo que hay que tener súper presente del RATS, que muchas veces sus preguntas son como que situacionales. Están condicionadas al gusto de ver películas y ver televisión, que no es algo que a todo el mundo le va a gustar durante toda su vida. Al menos a mí no es que yo soy autista y por ser autista me van a encantar las películas. Me encantaban, las necesitaba y usaba cuando era más joven, y ahora ya no las veo tanto. Entonces tengo menos frases que incluir en mi habla cotidiana, pero sigo usando algunas de cuando era muy chica, porque no olvido. Yo veo algo que me parece curioso, delicioso, gracioso, atrevido o lo que sea, y yo lo voy a seguir usando con la misma frescura y con el mismo gusto como cuando lo usé por primera vez, después de que lo oí por primera vez.
Entonces, un ejemplo es usar frases para poder expresar emociones que a veces son muy complejas, pero esta frase con esta entonación, porque eso es lo genial de las películas, te vienen las frases con entonación, con tono de voz, exactamente como lo debes decir, y la dices. Claro que muchas veces tú la dices, pero como tú no eres el personaje, no encaja del todo y la gente se queda un poquito como que, ¿qué? Puede pasar. Luego está la repetición constante. Yo he visto esto en niños de mi entorno, en familiares, y recuerdo muy bien a niños que hacían esto y me llamaba la atención que lo hicieran. Cuando eran pequeños, se repetían toda la película del Rey León. Yo recuerdo a alguien que me llamó mucho la atención, que repetía toda la película del Rey León, todos los diálogos, todas las conversaciones entre un personaje y el otro, de principio a fin, mientras jugaba o apilaba sus cositas, o mientras jugaba solo o sola, apilaba sus cositas y se repetía. Y yo me acuerdo haberle preguntado a un adulto que estaba en ese momento, le decía, ¿qué está hablando? Y me dice, está repitiendo toda la película del Rey León. Y yo pregunté, ¿por qué? No sé, solo repite la película del Rey León. Y estaba totalmente ensimismado el niño, completamente ensimismado, jugando con sus cositas, con sus bloquecitos y repitiéndose todos los diálogos porque se había aprendido, un niño pequeño o niña, ya que ya no recuerdo, pero se había aprendido toda la película y me sorprendió eso, y todavía pues lo tengo así clavadísimo lo que me generó, ¿no? Me llamó mucho la atención, pero no puedo recordar quién era, por alguna razón. Y recuerdo una niña de mi movilidad que repetía todos los diálogos de Candy, pero a diferencia de la otra persona, ella lo repetía con la entonación de cada personaje, de Archie y de Candy, cómo se hablaban, y luego cantaba las canciones una y otra, o sea, cantaba la misma canción de Candy una y otra vez, y la cantaba a lo largo de todo lo que duraba el trayecto de la movilidad, desde que la recogía del colegio y la llevaba hasta su casa, y me parecía fascinante. Yo cuando era niña, yo repetía cosas mientras jugaba y lo recuerdo bien. Puedo imaginar por qué podría ser, pero no puedo garantizar que sea así porque la experiencia de cada uno es distinto. Yo repetía algunas canciones en loop, o quizá algún diálogo también, puede ser, pero muy corto, nunca me aprendí una película entera. Para generar ruido blanco. A mí me pasa que para yo poder procesar mejor una idea o para poder hacer algo, yo necesito ruido blanco. Y si no lo tengo, porque antes yo no tenía un celular que me pudiera generar ruido blanco, como ya saben, o como escuchar pues la televisión prendida y no prestarle atención, lo generaba yo misma y lo hacía yo misma hablando, repitiendo una misma canción una y otra vez. Resulta que cuando yo era chica yo vivía en una casa que era increíblemente silenciosa, y el silencio era tan fuerte, tan aplastante, que no me gustaba, y esa puede haber sido una de las razones por las que yo llenaba el vacío del silencio. Pero también otro era porque si yo estaba haciendo algo y quería concentrarme, hacer otra cosa al mismo tiempo me ayuda. Y en este momento ya no hago lo de repetir cosas. Digamos que para yo leer, yo camino. Si yo no camino, no puedo leer. Y por leer, leo audiolibros, más que leerlos con mis ojos. Porque si yo leo con mi vista, no me puedo mover libremente, entonces no puedo comprender como si lo hago cuando camino. Entonces, no es necesariamente relacionado a la ecolalia, es una teoría que yo tengo de por qué puede que yo haya hecho esto, ¿no? ¿Y qué otra? Ya. Otra es cuando tú agarras una frase de una película y la usas como un saludo o como un momento que te genere una interacción particular con una persona que estimas. Por ejemplo, yo tengo una amiga
que vimos esta sátira de esa película de terror, Scream, y siempre había una broma que era WhatsApp. Han pasado no sé cuántos años de esa película, hace tiempo que no veo a mi amiga, y yo estoy segura que si yo la veo nos vamos a saludar con WhatsApp, ¿no? Y quizá estemos ahí un rato. Sí, esto puede ocurrir con personas neurotípicas también. El tema es que yo genero vínculos a través de la repetición de ciertas cositas que capto en películas con otras personas. Entonces, mi amiga puede que no sea autista, puede que sí lo sea, no lo sé. Pero yo voy a tener eso con ella y con mi novio y con mi otra amiga de por allá y con mi amigo de por allá, y esa va a ser la forma en que yo mantengo vínculos a través de los recuerdos de una frase que en algún momento fue graciosa y que ya no es graciosa, pero que sigo repitiendo una y otra vez. Y cuando tú tienes esto con otra persona, especialmente si la persona es neurodivergente, la frase original pierde su total significado y se vuelve una forma de saludo o una forma de estamos conectados entre estas dos personas. Incluso la frase podría mutar con alteraciones que las dos personas le han ido haciendo con el tiempo. Podría reducirse a una sola palabra y las dos personas saben de qué están hablando y es el chiste privado de estas dos personas. Es bonito. Y también podría ser un chiste personal, solo un chiste conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, yo me afané con la película Inception, me gustó, y yo no sé si se me ocurrió a mí o qué pasó ahí, pero ocurría que salió la broma de que cuando una cosa está dentro de otra cosa, una broma de Inception. Entonces, si yo veo un tupper dentro de otro tupper, The Perception, ¿no? Han pasado 15 años quizás de la película y yo sigo con The Perception. Yo veo una muñeca dentro de otra muñeca, muñecaception. Estaba explicándole a la psicóloga que me hizo el diagnóstico sobre mi trastorno de sueño y le dije que a veces tengo un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dreamception. Y simplemente lo suelto y no es algo que la otra persona va a poder entender. Es una broma conmigo misma que por alguna razón necesito incluir en la conversación porque lo disfruto y no tiene un sentido comunicativo para con el otro. Y la otra persona se pierde, o sea, se queda como... Y yo le digo, bueno, disculpa, es como mi broma personal. Lo hago constantemente, también me gusta. Vi en películas en inglés, que en inglés tú agarras una palabra y la juntas con otra palabra y creas una palabra nueva, ¿no? Porque en inglés se puede, como shoemaker, es zapatero, shoemaker, ya. Y que luego ellos hacen bromas en que agarran una palabra y la juntan con otra palabra, y yo lo hago en español todo el tiempo. Y esa es mi broma con mi novio, ¿no? Entonces si hay como, yo qué sé, pues si por alguna razón hay, podría ser una asociación en la que hay un lápiz y un camión, entonces yo estaría como lamión. Lamión. Y solamente a mí me va a parecer chistoso y lo voy a incluir en la conversación y las otras personas se van a quedar como ¿qué? Y le voy a tener que explicar el chiste que no da risa, pero me da risa a mí. Pero mi novio va a entender exactamente de qué estoy hablando porque ese es nuestro chiste personal, ¿no? O de repente en una situación específica en que se presta para decir algo como I'm done with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Lo vamos a decir y es como nuestro chiste personal y me voy a empezar a reír sola y la gente me va a mirar y eso pasa seguido, pero es una forma de vincularte con el otro a través de pequeños chistes personales que salen de películas y que uno sigue haciendo a pesar que pasen 50 años. Bueno, esas han sido mis experiencias con las ecolalias sacadas de películas y de series de televisión. Las ecolalias son algo muy extenso y van a experiencias mucho más amplias de las que yo he mencionado.
estoy segura que otras personas autistas van a poder explicar de manera más precisa ecolalias que ellos tengan. Por ejemplo, sí, seguramente habrá en YouTube alguna persona que de niño sí se recitaba toda la película del Rey León y podrá explicar exactamente por qué lo hacía, más allá de las suposiciones que yo estoy teniendo de lo que vi relacionado con lo que me pasa a mí. Y creo que es importante de que cuando tratemos de entender estas características del autismo, busquemos material de personas autistas que puedan explicar sus propias experiencias y no las interpretaciones que se dan desde el mundo neurotípico. Porque las explicaciones que va a dar un autista sobre lo que ocurre respecto a las preguntas que hacen este test posiblemente sean muy precisas y posiblemente sí podrían ser cosas con las que te podrías identificar o cosas que tú podrías identificar en tu personalidad, en tu comportamiento, que te podrían llevar a confirmar o descartar que eres autista. Sin embargo, si sacas la información desde una mirada neurotípica, posiblemente no te identifiques con ello, a pesar de que sí te pasa, no te identifiques con ello porque no lo están describiendo de la manera correcta. Es así que este test no es lo suficientemente preciso como para que yo de una pueda entender a qué se refiere con que uso frases de películas o de televisión en conversaciones. Alguien me lo ha tenido que explicar, una amiga mía muy querida, para que yo pueda decir, ¡ah! Y me dio una serie de ejemplos que yo he mencionado acá, porque también me pasan a mí, y por fin pude decir, a eso se refería. Ya. Entonces, si tú entiendes las preguntas, te va a dar un resultado mucho más preciso a lo que eres tú, ¿no? Y bueno, pues esas son las debilidades del RATS. Hay otros tests que los analizaré cuando termine con este. Y en el próximo video toca la pregunta 3, que es: a menudo me sorprendo cuando otros me dicen que he sido grosero. Yo ya ni me sorprendo. Me gustaría que compartan en los comentarios si esto de repetir frases de películas o de series de televisión les ocurre, en qué contexto, qué es lo que ustedes sienten, por qué creen que lo hacen o por qué saben que lo hacen, y si no saben también. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.